Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La economía brasileña cerró el año 2023 con un crecimiento del 2,9%, superando las expectativas del gobierno y devolviendo a Brasil al top 10 de las economías del mundo. En el acumulado del año, el crecimiento se vio impulsado principalmente por el sector agropecuario, que tuvo una expansión de más del 15%, a diferencia del sector industrial y el de servicios, que mostraron un crecimiento modesto. Las cosechas récord de soja y maíz fueron clave también en este buen desempeño de la actividad económica. La tendencia general, sin embargo, muestra una desaceleración y se calcula que en 2024, el año en curso, la mayor economía de América Latina va a tener un crecimiento menor al 2%. Vamos a mirar estas cifras un poco más de cerca con la ayuda de Marcelo Silva de Souza, que nos escucha en Brasilia. Bueno, Marcelo, cuéntanos cómo ha logrado Brasil este crecimiento envidiable para una gran economía en un contexto tan complicado como el actual. ¿Qué tal, Andrés? Un resultado sorprendente. Esas fueron las palabras que usó el ministro de Hacienda de Lula da Silva, Fernando Haddad, porque Brasil de hecho creció el triple de lo que se preveía a comienzos de 2023 y así el mayor país sudamericano hilvana el tercer año consecutivo de crecimiento. Pero al mismo tiempo es un dato que tiene un perfil muy claro, tanto temporal como sectorial. Sectorial porque estuvo empujado esencialmente por el agronegocio, que tuvo cifra récord de más de 15%. Fueron más de 300 millones de toneladas de granos, especialmente maíz y soja, lo que explicó un tercio del total del crecimiento brasileño. También tuvo un especial destaque en las industrias extractivistas de petróleo, gas y también de mineral de hierro. Hay algunos señales de atención que el propio gobierno admite. Uno de ellos tiene que ver con que en la segunda parte de 2023 la economía se mantuvo parada. En el tercer y cuarto trimestre no creció la economía brasileña, y el otro dato tiene que ver con una caída sensible de la tasa de inversión de 3 puntos del PBI, la tasa de inversión que quedó en el valor más bajo de la década para Brasil, y también cuestiona la sustentabilidad de la capacidad de Brasil para crecer los próximos años. Gracias, Marcelo, quédate ahí porque hay otro asunto en Brasil del que nos queremos ocupar. Estamos hablando de los ministros de Finanzas del G20 que no pudieron consensuar un comunicado conjunto en su reunión en San Pablo por las divisiones dentro de estas 20 mayores economías del mundo sobre las guerras en Gaza y en Ucrania, diferencias que eclipsaron los esfuerzos por forjar un consenso sobre urgentes reformas del sistema financiero internacional. Estas tensiones geopolíticas impregnaron todo el encuentro de 2 días, eclipsando en muchas ocasiones la agenda formal, como la discusión sobre un impuesto global mínimo para los superricos, propuesto por Brasil, que preside el G20 este año. Un encuentro sin muchos consensos, ni siquiera con un comunicado conjunto. El anfitrión lamentaba de esta manera que las diferencias por las dos grandes crisis internacionales, las guerras de Gaza y en Ucrania, salpicasen incluso el encuentro de los ministros de Finanzas del G20 en Sao Paulo. Esperábamos que los temas más sensibles vinculados con la geopolítica fueran debatidos exclusivamente por los canales diplomáticos. Pero igual que en el encuentro de la semana pasada en Río de Janeiro, no se llegó a redactar algo conjunto. Eso acabó contaminando la posibilidad de un consenso en el nuestro. Los representantes de las 20 principales economías del mundo dieron por eso sus mensajes por separado. Los europeos confirmaron que no están de acuerdo con una división de temas. Las cosas no pueden seguir como si nada en el G20 porque hay una guerra en marcha contra Ucrania. Tenemos el terrorismo de Hamás y tenemos la crisis humanitaria en Gaza. No podemos ser indiferentes a nada de esto. Tenemos que hablar de eso aquí. Al final, Brasil también encontró un espacio para poner en la agenda un tema de justicia económica. Brasil quiere convencer al G20 de aumentar la tributación de las grandes fortunas, que pagan muchos menos impuestos que el común de la gente. El último informe sobre evasión fiscal del Observatorio de Impuestos de la UE muestra que los multimillonarios pagan una carga fiscal de entre el 0 y el 0,5% de sus fortunas.
Colegas, me sorprende sinceramente cómo los ministros de finanzas del G20 podemos permitir que una situación así continúe. Una reforma pendiente desde hace tiempo, pero que podría quedar ahora también opacada por la urgencia de otras crisis mundiales. Volvemos con Marcelo Silva de Sousa para hablar de este asunto. Marcelo, entonces el ministro de Finanzas brasileño atribuye a la geopolítica el fracaso de esta reunión. ¿Significa esto que había acuerdo en el frente financiero, pero no se concretó por las guerras de Ucrania y de Gaza? Bueno, la ausencia de un documento justamente no nos permite ver con total claridad el alcance de ese acuerdo, pero si uno considera las palabras del propio ministro Haddad, da algunas pistas de que no es así, no hay un consenso global en las discusiones financieras. Brasil optó por emitir un comunicado llamado Comunicado del Presidente, porque Brasil justamente tiene la presidencia del G20, en el que destacó algunos de los puntos en común entre los países miembros, entre ellos adoptar medidas para alcanzar un crecimiento sustentable que preserve los presupuestos públicos y también el objetivo político de atacar las desigualdades que ha sido fijado por Brasil como una de las metas. No se menciona, sin embargo, en ningún renglón de ese comunicado uno de los principales caballos de batalla de Brasil, que es justamente la tributación de los súper ricos, ese 1% que retiene el 43% de los activos globales, según ha descrito Fernando Haddad. Esto deja algunas dudas, inclusive Haddad admitió en conferencia de prensa que Brasil pecó de demasiado optimista porque entiende que los otros países del G20 quieren primero concretar las negociaciones para tributar a empresas de tecnología y a grandes corporaciones antes de meterse en un nuevo frente de batalla. Haddad dejó claro de cualquier manera que Brasil seguirá negociando obstinadamente para alcanzar un consenso en este año que tiene a Brasil en la presidencia del G20. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Y en un contexto de subidas generales en los mercados bursátiles de todo el mundo, el Nifty 50, el índice que nuclea las 50 compañías más importantes de la India, marcó un nuevo récord al final de esta semana. Un récord que se produce después de conocer que la economía del país más poblado del mundo mostró un crecimiento del 8,4% en el último trimestre del año pasado, empujada por un fuerte crecimiento de la actividad manufacturera y el sector de la construcción. Un informe del Fondo Monetario Internacional calcula que la economía india podría crecer también este año a un ritmo del 8%. Datos que significan un respaldo para el oficialismo del primer ministro Narendra Modi de cara a las elecciones generales que tendrán lugar entre abril y mayo. Y datos positivos en el cierre de semana también para las economías de la eurozona, después de que se conociera este viernes tanto la inflación como el índice de compras del sector manufacturero y de servicios. La agencia oficial Eurostat dijo que el índice de inflación en la zona euro retrocedió en febrero hasta el 2,6% interanual, 2 décimas porcentuales menos que la cifra de enero, pero algo más elevada de lo que esperaba el mercado. La inflación retrocede lentamente, impulsada por la retracción de los precios de la energía, aunque la llamada inflación núcleo subyacente, la que excluye a la energía y a los alimentos, se ubicó en el 3,1%. El índice de pedidos industriales, en tanto, mostró que la industria alemana sigue cayendo, pero a un ritmo más moderado, gracias a la demanda de los países periféricos en Europa. Y vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para conectar con nuestro compañero Ezequiel Daray y analizar estos datos en profundidad. Ezequiel, ¿crees que es una buena noticia esta para el Banco Central Europeo? ¿Este retroceso debería estar preocupado por la inflación subyacente? A ver, Andrés, es difícil de decirlo porque, como vos decías, el índice está muy influenciado por la caída de los precios de la energía, que son volátiles, que se pueden dar vuelta en cualquier momento. Creo que el Banco Central tiene una difícil decisión de qué hacer con los tipos, pero los tipos no es la única manera que tiene de luchar contra la inflación y una lucha que está todavía lejos de ser ganada. Para que tengas una idea, entre 2015 y 2022, mientras la economía crecía, la economía del bloque creció el 30%, el Banco Central imprimió 300% más de dinero para asistir a gobiernos, a empresas y a los bancos. Bueno, este dinero lo tiene que retirar del mercado porque es mucho más de lo que necesita la economía para funcionar. Lo empezaron a hacer,
pero con lo que se llama el quantitative tightening o el endurecimiento monetario, recién han quitado solamente el 48% de lo emitido en el tiempo de la pandemia. Vamos a hacer una analogía para que la gente lo entienda. Es como que había un incendio, le tiraron todo el agua posible a la casa para apagar el incendio se apagó, pero ahora la casa quedó inundada. Hay que empezar a retirar el agua, que va a llevar tiempo. Cuando eso pase, recién le habrán ganado la batalla a la inflación. Y mirando hacia la industria, Ezequiel, ¿qué lectura podemos hacer de este índice que sigue mostrando contracción, pero a menor velocidad? Bueno, este índice es una encuesta que se le hacen a las grandes empresas de distintos países de Europa para ver cuáles son los pedidos que tienen a futuro, para predecir cómo va a ser el comportamiento de la producción industrial a futuro. Como bien decías, Europa está cayendo un poco más suave. Se revirtió España, por ejemplo, España pasó a tener números positivos este mes y hay países como Grecia o como Irlanda que están en positivo. Pero claro, están en negativo los dos motores del bloque, tanto Alemania como Francia. Un dato importante es que la crisis del Mar Rojo, los ataques de los hutíes, no afectó a la industria. Produjo algunos retrasos solamente en la cadena de distribución, pero nada más. El que el índice se esté moderando en su caída es positivo. Hay luz al final del túnel, pero va a haber que prestarle mucha atención a los precios de la energía, sobre todo en economías como Francia y Alemania, que son muy intensivas en el uso de la energía. El análisis de Ezequiel Daray desde la Bolsa de Frankfurt. Gracias, Ezequiel. Buen fin de semana. En la misma playlist donde encontraste este informativo hay muchas más cosas interesantes. Echale una mirada. Nos vemos la próxima.